Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy, después de haber introducido los números reales y saber calcular el error absoluto que cometemos cuando aproximamos un número real a solamente sus dos primeros decimales o a los que elijamos escoger, vamos a introducir también el concepto de error relativo y vamos a calcular tanto el error absoluto como el relativo para algunos casos de operaciones con números reales, concretamente con el número pi, ¿de acuerdo? Y con algunas raíces que también pueden ser interesantes. Entonces, recordamos lo que significaba el error absoluto. El error absoluto, ¿vale? Lo vamos a poner por aquí, el error absoluto era la determinación del valor absoluto de una magnitud exacta, que la vamos a llamar x, menos la magnitud aproximada, que la vamos a llamar x sub a. ¿De acuerdo? Siempre lo ponemos en valor absoluto precisamente porque es el error absoluto, es decir, es la diferencia en valor positivo de la aproximación. ¿Por qué? Porque esta aproximación que tenemos aquí puede estar aproximada a la alza o a la baja con respecto a nuestro valor. ¿Qué ocurre? Que en el caso del error absoluto nos determina únicamente la cantidad de error que cometemos. Pero claro, no tenemos en cuenta la cantidad de error que cometemos con respecto al valor total de esa magnitud. Para eso tenemos lo que se conoce como el error relativo. El error relativo viene a ser básicamente el cociente entre, de nuevo, el error absoluto, es decir, x menos la cantidad aproximada, entre la propia magnitud que estamos midiendo. ¿De acuerdo? En este caso, si tuviéramos que medir aquí el número pi, pues tendríamos que hacer pi menos la aproximación de pi entre el número pi. Si queremos expresarlo en porcentaje, es decir, porcentaje de error relativo, ya sabéis que para sacar el porcentaje de una magnitud simplemente hacemos x menos xa entre x, todo esto por 100. Y entonces lo tendríamos en porcentaje. ¿Qué ventajas tiene el error relativo frente al error absoluto? Que nos permite determinar cómo de grave es ese error que nosotros cometemos con respecto a la magnitud. Porque claro, puede ser que en algunas magnitudes tengamos un error del 1%, del 0,5%, del 2%, del 0,1%, y dependiendo de la exactitud que necesitemos para nuestro cálculo, será muy grande o muy pequeño el error con respecto a lo que estamos calculando. El error absoluto es verdad que nos permite calcular estrictamente cuánto error cometemos con respecto a nuestra aproximación, pero no nos permite calcular ese porcentaje de error que cometemos, ¿vale? Entonces, para ello he traído unos ejemplos en los cuales vamos a calcular tanto el error absoluto como el relativo con respecto a la magnitud real. Entonces, hay que tener en cuenta también que, claro, al final, como estamos tratando con magnitudes que son de infinitos decimales, el error absoluto y el error relativo no son estrictamente exactos. ¿Por qué? Porque nosotros en algún momento tendremos que aproximar a alguna cifra, ¿vale? Pero es verdad que nos permiten ver una cantidad aproximada de error, tanto absoluto como relativo, en nuestras magnitudes. Entonces, por ejemplo, el valor de la expresión pi tercios. De nuevo, vamos a aproximar como que pi sea 3,14 o como que sea pi tercios en sí, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cuánto nos da en cada uno de ellos. Si yo hago 3,14 entre 3, esto me da 1,046 periodo. Y si hago pi entre 3, esto me da 1,047197. ¿Vale? Podría seguir porque recordad que esto tiene infinitos decimales, pero lo vamos a dejar aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Lo primero, error absoluto, ¿qué voy a calcular? Pues simplemente el valor de la magnitud, la verdadera, es decir, esta de aquí abajo, sería pi tercios menos 1,046 periodo. ¿Vale? Por lo tanto, tendré que esto será pi tercios menos 3,14 entre 3. Y esto me da 5,309 por 10 a la menos 4. Que esto si lo pongo en números decimales sería 0,0005309. ¿De acuerdo? Entonces, ahora si quiero calcular el error relativo tendré de nuevo pi tercios menos 1,046, todo entre el valor de pi tercios. Y voy a ver esto cuánto me da. La solución que tenía antes dividida entre pi entre 3, y esto me da 5,06957 por 10 a la menos 4. De nuevo aquí acordaos que podríamos seguir con los decimales, pero en algún momento tenemos que aproximar.
Y esto sería 0,00050697. Si lo quisiera determinar en porcentaje, podríamos decir que esto es el porcentaje de error absoluto, de error relativo, sería quitarle dos ceros, es decir, marcar la coma aquí, sería 0, marco la coma aquí, 0,050697%. Entonces, estamos cometiendo un error del 0,05 o 0,051, esto sería aproximadamente igual a 0,051% de error. ¿Qué diréis? Bueno, no es mucho, pero imaginad que ahora este número tengo que aplicarlo sobre una cantidad que sea muy grande. ¿Vale? Si este número lo tengo que aplicar sobre 1, es verdad que solamente estoy perdiendo 51 milésimas, ¿vale? De hecho, ni siquiera eso. Estoy perdiendo 51 milésimas porcentuales. Es decir, realmente estoy perdiendo 100 veces menos. Pero ¿qué ocurre? Que claro, esto sí lo tengo que aplicar sobre una cantidad que sea extremadamente grande, un número muy pequeño multiplicado por un número gigantesco me termina dando un número grande. Entonces, no tenemos que obviar el concepto de error, ¿vale? No podemos obviarlo. Entonces, borro por aquí y vamos con el siguiente caso, que nos dicen que será 7pi octavos, ¿vale? De nuevo voy a calcular que pi sea igual a 3,14, es decir, 7 por 3,14 entre 8 y 7pi octavos. Y voy a ver cuánto me da cada uno. 7 por 3,14 entre 8, esto me dicen que es 2,7475 y 7pi octavos serán 2,748893. Y de nuevo continúa. Entonces, error absoluto, nos acordamos, error absoluto será el valor de 2,74, o mejor dicho, sería el 7pi octavos exactamente menos 2,7475. Y esto me da menos 2,7475. Esto me da 1,39. A ver, voy a ponerle algún decimal más. 1,39357 por 10 a la menos 3, o lo que es lo mismo, 0,00139357. Este es el error absoluto. Y ahora voy con el error relativo. El error relativo será el error absoluto, es decir, 7pi octavos menos 2,7475, todo entre 7pi octavos, que es la magnitud que tengo que determinar. Entonces, este valor que he obtenido lo tengo que dividir entre 7pi entre 8. Y esto me queda 5,06957 por 10 a la menos 4. O lo que es lo mismo, 0,000506,957. ¿De acuerdo? Este sería el error relativo que cometo y, si nos damos cuenta, puedo calcularlo en porcentaje y me quedará que será 0, le meto la coma aquí, 0,506,957, que lo podría aproximar a 0,051%, que justo es el porcentaje de error que hemos cometido antes, ¿vale? Esto tiene sentido porque el único número irracional que estamos teniendo en cuenta es este de aquí, ¿vale? Entonces, como antes, tenemos que tener mucho cuidado porque este porcentaje de error puede ser que aplicado sobre un número grande lo tengamos que tener en consideración, ¿vale? Vamos con el siguiente, y el siguiente que tenemos es 8 raíz de 3 más pi entre 2. 8 raíz de 3 más pi entre 2. Y de nuevo calculamos el valor aproximado. Raíz de 3 lo voy a aproximar a 1,73, es decir, 8 por 1,73 más pi, que lo voy a aproximar a 3,14, más 3,14 entre 2. Y esto voy a ver cuánto vale. 8 por 1,73 más 3,14 y todo esto dividido entre 2. Y esto me da 8,49. ¿Vale? Y si hago 8 raíz de 3 más pi todo entre 2, voy a ver esto cuánto sale exactamente. 8 raíz de 3. A ver, 8 raíz de 3 más pi todo entre 2. Esto me sale 8,49, 89 y sigue, ¿de acuerdo? Bueno, 8,49, 89, 99, es que hay
mucho 9 en este caso. Y continúa, ¿de acuerdo? Por tanto, error absoluto como siempre, el 8 raíz de 3 más pi entre 2 menos el valor que tenemos aquí, que es 8,49. Y esto nos dará, en este caso, menos 8,49, que nos da 8,999 por 10 a la menos 3, o lo que es lo mismo, 0,008999. Este es el error absoluto que cometemos. Y el error relativo, que lo pongo por aquí, será precisamente este número que teníamos aquí, es decir, todo el error absoluto que hemos cometido, el 8 raíz de 3 más pi, tal, es decir, 8 raíz de 3 más pi, todo entre 2, menos 8,49. Y ahora esto dividido entre 8 raíz de 3 más pi entre 2. Entonces, a ver cuánto me queda esto. Todo esto lo divido entre 8. Entre 8 raíz de 3 más pi, todo entre 2. Y esto me queda 1,058896 por 10 a la menos 3, que esto es exactamente 0,00105896. ¿Vale? Y si quiero hacer el porcentaje, pues me quedará que tendré que poner aquí la coma y será 0,10588896, que esto lo puedo aproximar a que es aproximadamente igual a 0,106%. ¿De acuerdo? Por tanto, estaría cometiendo un error del 0,1%. Diréis, bueno, pero si un error del 0,1% realmente no es ningún problema. Bueno, no es ningún problema, depende con lo que estemos trabajando. ¿Vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque claro, puede ser que tengamos un caso en el que realmente sea un problema y otro caso en el que no. Y ahora, por último, vamos a ver otro caso, que a lo mejor este es un poquito más ilustrativo, que nos dice que tenemos la variable pi por 10 a la menos 7, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, voy a hacer 3,14 por 10 a la menos 7 y pi por 10 a la menos 7, ¿vale? Entonces, esto lo puedo dejar así en notación científica para no tener que operar, ¿vale? Por lo tanto, el error absoluto será 3,14, bueno, mejor dicho, pi por 10 a la menos 7 menos 3,14 por 10 a la menos 7. Que esto, si nos damos cuenta, es lo mismo que el 10 a la menos 7 lo saco fuera y me queda valor absoluto de pi menos 3,14. ¿De acuerdo? He hecho aquí factor común rápido y me quedará pi menos 3,14 y luego esto por 1 exponencial menos 7, ¿vale? Y me queda que esto tengo un error de 1,59 por 10 a la menos 10, ¿vale? Aquí, como veis, es un error ridículo porque estoy trabajando con una magnitud muy pequeña, ¿vale? Pero si ahora calculo el error relativo de nuevo será el error absoluto, es decir, este 1,59, acordaos que siempre tengo más decimales, tendría aquí 26, 53, no sé cuántas, tendría el error absoluto entre la magnitud que era pi por 10 a la menos 7. Entonces, ahora aquí divido este valor que tenía entre pi por 1 exponencial menos 7 y tendré que esto será 5,069 por 10 a la menos 4. Y esto me quedará 0,005069, ¿vale? Que como siempre podemos aproximarlo a, lo voy a poner en porcentaje será 0,0506, que esto es aproximadamente igual a 0,051%, que si vemos es el mismo error que teníamos antes. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, hay que tener en cuenta que aunque la magnitud pueda ser muy pequeña, y si lo hubiéramos aplicado sobre una magnitud grande nos ocurriría lo mismo, tengo que tener en cuenta ese error, tanto absoluto como relativo. Vamos a comprobarlo concretamente para el caso de que la magnitud sea muy grande. Es decir, en vez de pi por 10 a la menos 7, pi por 10 a la 7. Como antes, 3,14 por 10 a la 7 o pi por 10 a la 7. Entonces, error absoluto será, de nuevo, pi por 10 a la 7 menos 3,14 por 10 a la 7. ¿Y cuánto me quedará aquí? De nuevo, 10 a la 7 por pi menos 3,14. ¿Y aquí cuánto me quedará? Pues tendré pi menos 3,14 y todo esto por 1 exponencial 7. Aquí
cometo un error exactamente de 15.000, bueno, exactamente no, de 15.926,53, para que veáis el pedazo de error que cometo cuando, teniendo un error que es súper pequeño, al tenerlo con una cantidad tan grande, se me termina convirtiendo en un error gigantesco. ¿Qué ocurre? Que el error relativo debería de seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a hacer error relativo igual a error absoluto entre pi por 10 a la 7 y vamos a ver que esto me queda entre pi por 1 exponencial 7 y me queda en efecto de nuevo ese 5,06957 por 10 a la menos 4, que es el error que llevamos calculando todo el rato. 506, que esto continúa, y si lo hago en porcentaje sería 0 igual 0,0506, que es aproximadamente igual a 0,051, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que el error relativo, en el caso de tener una misma magnitud, siempre va a ser el mismo, ¿vale? En caso de que lo apliquemos correctamente. Otra cosa es que tuviera un pi al cuadrado, entonces los errores ahí ya fluctuarían de otra manera. Pero si nos damos cuenta, aquí tenemos un muy buen ejemplo donde un error muy pequeño con una magnitud muy grande se me puede terminar acumulando en otra magnitud muy grande. Entonces, no podemos desechar los errores. Por esto es por lo que debemos que trabajar con el valor exacto de pi y no con aproximaciones de pi como 3,14 ni ninguna otra aproximación. Así que bueno, chicos, en este vídeo de hoy hemos visto la importancia de trabajar con el valor exacto y no aproximar, porque hemos visto que el error que podemos cometer, tanto absoluta como relativamente, según el problema en el que estemos, puede ser muy grave. Por lo demás, chicos, como siempre, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, nos la podéis dejar por los comentarios. Y por lo demás, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.